Estoy aquí como invitada para dar a conocer de manera informativa algunas reflexiones en torno a un libro que estoy escribiendo que se llama Periodismo para Señoritas. Ese libro surge porque una colega, Elvira Lora, me invitó a la sala de clase de sus estudiantes y luego de esa experiencia, para que yo contara algo, ha venido la idea entonces de compilar esto. Periodismo para Señoritas. ¿Cómo me inicié en el periodismo o la literatura de género? Los estudios de comunicación social no pueden echar a un lado la necesidad de conocer y reconocer la geografía y la territorialidad de la creación femenina. Todo discurso del saber trae consigo dicotomías, fragmentaciones y un desafío de oponer el pasado al presente. Santo Domingo es un lugar, un espacio con muchas historias de mujeres que aún permanecen anónimas. Por tanto, reconstruir la autoría femenina de las periodistas de fin de siglos es hacer el hallazgo de textos dispersos de la época decimonónica en periódicos y revistas, tanto nacionales como en bibliotecas del archipiélago de las islas caribeñas, como una forma de romper con las desheredades a las cuales ha sido empujada la mujer en el discurso dominante patriarcal. Es así como el sistema de recolección de datos sobre una temática, como el periodismo de mujer o el periodismo de género, conlleva ciertas dificultades para su investigación. Nuestro primer interés sobre el periodismo de mujeres en el siglo XIX surge cuando por puro azar del destino llegó a mi mano el nombre de Virginia Elena Ortea, 1866-1903, una escritora dominicana casi desconocida, de la cual en 1989 había escrito un breve ensayo titulado Virginia Elena Ortea, sus juegos de alusión en risas y lágrimas. Fue desde entonces que inicié con énfasis lo que hasta ahora me ha ocupado mucho tiempo: cerrar el ciclo de vidas de mujeres idas a destiempo. Desde entonces se inició en mí un proceso de movilidad y desplazamiento. El leitmotiv era localizar los textos inéditos de Virginia Elena Ortea, sus textos publicados en el extranjero, en los países en los cuales vivió como exiliada, y tratar de rescatar todo texto, poema, ensayo, artículos periodísticos de otras escritoras dominicanas del siglo XIX para un proyecto de investigación que se estaba llevando a cabo en la Universidad de Concordia en Montreal. Desde entonces me enamoré de este tipo de proyectos, de ir tras las huellas, el rastro de mujeres escritoras que emigraron de la reciente proclamada República en el siglo XIX, forzadas por la opresión política. En la parte este de la isla de Santo Domingo, en el siglo XIX, surgió un discurso de las mujeres eminentemente literario y patriótico, con influencias románticas y de un tardío iluminismo, a partir del cual se plantearon los problemas civiles, sociales, políticos y sobre la construcción de la identidad nacional. Las mujeres intelectuales de la generación de la Primera República estuvieron agrupadas en su mayoría en la Sociedad Amantes de la Letra o en Flores de Lozama. A este grupo, solamente a estas sociedades, pertenecieron dos mujeres, Salomé Ureña y Josefa Antonia Perdomo. Algunas de las mujeres del siglo XIX se apropiaron del drama desasosiego de la patria en sus artículos periodísticos para reflexionar en torno a las contradicciones sociales y políticas que degeneraron en la desintegración de las familias. Estas voces de mujeres tuvieron como género predilecto la poesía, el cuento, el relato breve y los artículos periodísticos, a través de los cuales se enunciaban sus monólogos confesionales y su enclaustrada sofocación en los límites de su pequeño mundo, el espacio doméstico.
Otras periodísticas fueron más allá del oleaje de sus gestos, frecuentando lo que hoy en día se denomina escritura de la mujer, conscientemente algunas y otras desde el espacio imaginario, como un ritual que animaba sus silencios y sus territorios afectivos, resquebrajadas por el sueño o las posibles fisuras que pudieran hacer al orden patriarcal. El saber de la mujer. A pesar de que el derecho a la educación estaba consagrado en la Constitución Conservadora de 1844, no obstante, el avance de la mujer dominicana solo sería notorio hacia 1880 en el sistema educativo estatal. Entonces, se primaban las escuelas de niños y niñas, cuya gratuidad era absoluta, asumida por los ayuntamientos, a pesar de que había una minoría privada. Ya para el año de 1860 había 25 escuelas de niñas y niños con 322 niñas registradas y en las cuales habían 131 varones cursando el inicio de su estudio primario. María Nicolasa Villini creó en Santo Domingo el Colegio de Niñas El Dominicano, en la calle del Estudio, y publicó su Plan General de Estudios en 1894. El maestro Federico Enrique Carvajal señala sobre estas primeras escuelas de niñas que entonces se enseñaba solo a leer, a escribir y a contar. Se leía deletreando y decorando o de corrido. Y lo que se usaba como texto para la enseñanza eran confusos manuscritos que solían ser expedientes judiciales que servían de libro de lecturas y modelo de escritura de letra cursiva. Señala el maestro que se canturreaba la doctrina cristiana en estas escuelas. Ya para 1870, María del Socorro Sánchez había establecido en Santiago de los Caballeros el Colegio Corazón de María. Salomé Ureña de Enríquez abría sus puertas del Instituto de Señoritas Salomé Ureña para que se graduaran en 1887 las primeras maestras normales. En la ciudad de Santo Domingo, para la época solamente existían 4 librerías. La librería Sarda, abierta en 1853, la librería La Ilustración, abierta en 1861, la librería La Retreta, abierta en 1869, y la librería de Cos, abierta en la calle del Estudio. En el siglo XIX, solo 3 mujeres dieron a la luz pública en edición Príncipe sus creaciones literarias en forma de libro. Salomé Ureña de Enríquez, poesía de Salomé Ureña de Enrique. Josefa Antonia Perdomo, poesía de la señorita Josefa Antonia Perdomo. Y Amelia Francacci, su novela Madre Culpable. En el siglo XIX, en la República Dominicana publicaron poemas, cuentos, cartas y artículos de opinión solo 38 mujeres dominicanas. En los periódicos El Oasis, El Porvenir, El Correo de los Ama, El Sufragio, Listín Diario, Revista Ilustrada, Letras y Ciencias, El Orden, La Crónica y El Eco del Pueblo. Ya para 1890 se abrió toda una década en la cual las mujeres ejercieron el periodismo hasta 1899, en forma de crónica de manera ocasional, publicando sus escritos en periódicos y revistas las siguientes mujeres: Virginia Elena Ortea, María Nicolasa Villini, Amelia Francacci, María del Pilar Sinués, Concesión Álvarez Ocanto, Úrsula Céspedes, Laura Méndez, Josefa Pujol de Collado, una escritora madrileña que era corresponsal del periódico La Correspondencia de Puerto Rico, Leonor Fell, Margot Aguayo, Úrsula Condorí, María Luisa Mercedes, Laura Guiar, Ana Caona Moscoso, Mercedes Mota, Isabela Mecha Zurra de Pellerano, Rosa Smeter, Carlota Salado, Rosalina González, Nieves Genes, Teresa de Peña, Luisa Osema Pellerano, Mercedes Moscoso, Flor Parma, Salomé Ureña de Enríquez, Cárida de Peña, Ana Josefa Puello, Amalia Freite, Trina de Moya, Lucrecia Espallá y Camila Silva.
De su parte, otras mujeres se dedicaron en la prensa nacional a la traducción del francés al español: Eugenia Pérez, Elminda Pérez, Elmira Bobadilla, Amalia Freites, entre otras. Con la primera dominicana que participó como periodista en una conferencia internacional en 1901 fue Mercedes Mota, en la ciudad de Buffalo, Estados Unidos. Desde 1896 en el Listín Diario dieron a conocer, entre otras mujeres, sus apuntes para distintos periódicos, pero en especial las mujeres del siglo XIX publicaron en la Revista Ilustrada, publicación quinquenal de Ciencias y Arte, mientras que otras, apegadas al pensamiento religioso, como Josefa Antonia Perdomo, ejerció el periodismo en La Crónica y El Porvenir. Y Virginia Elena Ortea, la periodista a la cual vamos a hacer más énfasis, publicó en El Eco de la Opinión y en la Revista Ilustrada, entre ellos su famosa Crónica del Ferrocarril de Puerto Plata a Santiago, publicada en 1897. Además, publicaron artículos en el Listín Diario Mercedes Laura Guial y posteriormente Luisa Osema Pellerano. Mercedes Laura Guial fue de las pocas mujeres periodistas del siglo XIX que recibió instrucción de grado superior en el Instituto de Señorita Salomé Ureña de Enríquez. Las demás tuvieron su formación en sus hogares. Las primeras mujeres periodistas usaron seudónimos para dar a conocer sus trabajos: Isabela Mechezurra de Pellerano, Belisa, Josefa Antonia Perdomo Laura, Encarnación Echavarría Vilaseca de Del Monte, una dominicana, Amelia Marchena, Amelia Francacci y Trina de Moya de Colombina. ¿Qué leían las mujeres del siglo XIX? ¿Cuáles eran los libros y cómo formaron su biblioteca? En el siglo XIX, al igual que en los anteriores, existía de parte de las autoridades eclesiásticas y gubernamentales de Santo Domingo un control sobre las publicaciones, la circulación de los libros y por consiguiente de las ideas. A Santo Domingo llegaban libros extranjeros aproximadamente 9 o 10 meses después de ser pedidos, pero mayormente demoraban un año. Entonces, no contábamos con libros de autores nativos. Las jóvenes criollas con clase de abolengo recibían sus instrucciones de sus padres o de una institutriz llegada de las islas inglesas del Caribe, sobre todo en la región norte, en Puerto Plata. Estas jóvenes periodistas eran educadas en sus hogares, donde le impartían nociones de gramática castellana, aritmética, doctrina cristiana, clases de francés, clases de inglés, clases de latín, historia universal y, por supuesto, música. Los libros dominicanos se empezaron a editar en la Imprenta Nacional, propiedad de José de Jesús Castro, ubicada en las calles Las Damas. Posteriormente, cuando comenzó la inmigración de la diáspora dominicana a Puerto Rico, a Cuba y a Venezuela, se pudo contar con libros que llegaban de Colombia y de España. Entonces, toda obra que ingresaba al país pasaba por las manos de los censores, que por supuesto controlaba la iglesia. De la época, aún no he encontrado un catálogo de novedades de lecturas para las mujeres recomendados a las periodistas dominicanas, solo noticias sueltas de algunos libros recomendados para las mujeres en los periódicos. La instrucción y la enseñanza de estas mujeres era concerniente a la imitación de los cánones de la antigüedad occidental y los modelos clásicos latinos. Los hombres periodistas del siglo XIX y que se dedicaron al periodismo, a diferencia de las mujeres, estudiaron en colegios privados, en el Colegio Real de San Fernando de Cuba, en el Colegio San Luis Gonzaga, en el Colegio Nacional San Buenaventura, en el Colegio Seminario Conciliar de Santo Domingo, en el Liceo Nacional de Santo Domingo o en la Escuela Normal que se fundó en 1880. Las mujeres estuvieron delante y de espalda a la ratio historiorum,
a las normas para el estudio, que entonces eran el eje principal de la formación cristiana de las mujeres en base a la Biblia sacra. Nuestras mujeres creadoras, a las cuales nos referimos, no tuvieron educación superior. Muchas de ellas partieron en sus escritos del discurso patriarcal de su preceptor, sus padres o sus tíos. Entiendo que dado el celo de la Iglesia, las lecturas de nuestras mujeres periodistas del siglo XIX no dejaron entonces de ser apegadas a ese canon de fe, Iglesia y Biblia, lejos del panteísmo abstracto o del ateísmo. A las niñas se le continuaba instruyendo en el siglo XIX, en el catecismo, las vidas de santa, luego de ir a la pila a bautismar. Entonces, en esa primera república, donde dominaba la enseñanza y que las mujeres tenían que estar adoctrinadas en tener a la Virgen Santísima como su madre, solamente había una idea: del dintel de su casa para afuera no tiene ninguna jurisdicción la mujer, solamente del umbral para adentro es soberana. Allí tiene su reinado de amor la mujer, en la cual el primer súbdito es el esposo y tiene ante ella sus altares. Entonces, partiendo de que la Iglesia Apostólica y Romana era la depositaria de las normas sociales y que consideraba tantos malos libros que andaban en manos de todos y que esas lecturas eran venenosas para las mujeres, en ponzoñosas páginas, libros que conducían a las mentiras, a la impiedad, a ejercer pasiones perversas y que podían incitar a las mujeres a los placeres y a las vanidades del presente, de acuerdo a un reconocido canónico, él expresaba en su doctrina desde el púlpito de Regina Angeloro, cito al honorable canónico: si tenéis interés en conocer a una joven, comenzad por averiguar los libros que lee, parafraseando este hermoso canónico al filósofo y político francés Victor Cousin, a la cual yo añado esta tarde para ustedes. Si tenéis interés en conocer los libros que le permitieron leer a las primeras mujeres periodistas dominicanas del siglo XIX, empecéis a escuchar esta lista que les señalo. Las lecturas reservadas a las mujeres periodistas criollas del siglo XIX eran tratados de devoción, obras místicas, novenas, libros de horas, cartillas, compendios de catecismo, oraciones piadosas y súplicas. Para su instrucción y formación académica de lectura se le permitía ya aprender aritmética y las lenguas. Leían gramática griega de don Miguel Silva, gramática latina de don Hidalgo, la historia universal de Peter Plain, la gramática práctica de la lengua castellana de Emiliano Izaza, y leían el método Dr. Olenford para aprender a hablar y escribir un idioma cualquiera, entre ellos el francés y el inglés. Otras ediciones que leyeron las mujeres fue un manual muy famoso de Manuel Antonio Carreño que se titula, publicado en 1855, Manual de Urbanidad y Buenas Costumbres, cuyo título original es Manual de Urbanidad y Buenas Maneras para uso de la juventud de ambos sexos, en el cual se encuentran los principios de la regla de civilidad y etiquética que deben observarse en las diversas situaciones sociales, denominado entonces como bestseller Manual de Urbanidad y Buenas Maneras. Pero con excepción encontramos que una de nuestras mujeres periodistas tuvo en su mano el siguiente libro, La Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino. Leyeron, entre otros libros, La Fe Cristiana, impreso en Roma en 1882, y entre otros, entre ellas, Echavarría Vilaseca del Monte y Josefa Antonia Perdomo, que pertenecían a las hijas de María, leyeron esta hermosa novena de San Luis Gonzaga. Leyeron El lenguaje de las flores y, entre otros, el libro de la maravilla del mundo. Pero nunca faltó en las bibliotecas de nuestras mujeres periodistas para su aprendizaje el libro de Helio Antonio de Nebrija, titulado, esta edición, curiosamente, Introducciones Latinas,
compuesto el romance al latín para que con finalidad puedan aprender todas y principalmente las mujeres y otras mujeres dedicadas a Dios, edición de 1773 que aún circulaba. La más ilustre de las periodistas que estudió del siglo XIX, Virginia Elena Ortea, leyó en su ciudad natal de Puerto Plata obras del Marqués de Chateaubriand, El genio del cristianismo, Los mártires o el triunfo de la religión cristiana. Pero no faltó en la biblioteca personal de Virginia Elena Ortea, cuyo listado me suministró Carlos de Mena Ortea, fallecido hace 4 años, los siguientes libros. El vocabulario de términos de artes de 1888. Principios generales de literatura e historia de la literatura española de 1884, Orígenes de la lengua española de 1883, Primera gramática española de 1887. Ahora veamos algunas periodistas del siglo XIX. Solamente me voy a referir en 2 párrafos a la primera, si se puede decir, mujer editora y periodista del siglo XIX, conocidas por todos. Manuela Aivaro Rodríguez, la de Ana, de la cual no se tiene referencia que no sea la bibliografía y los escritos recopilados, entre otros, por Emilio Rodríguez de Morici. Manuela Aivaro refiere en su historia de una mujer dedicada a Jonathan Elliot, agente comercial de los Estados Unidos de América, publicada en octubre de 1849 en la imprenta nacional, cito: «Fue un milagro que me enseñaran a escribir. Y aunque las mujeres no tienen opinión, prefería siempre el gobierno justo, que solo se dedicara al bien de la comunidad y al progreso del país». Cierro la cita. Desde la separación, Manuela Aivaro tenía como trabajo supervisar las obras de fortificación que hacían los albañiles del Estado y como oficio clandestino publicar décimas en una imprenta a mano que tenía en su casa para incentivar a los hombres que combatían en la reñida campaña en los márgenes de Ocoa. Aivaro publicaba sueltos y se dedicaba a imprimir ensaladillas, es decir, pasquines de carácter subversivo y de contenido polémico que distribuía clandestinamente. Editaba en su imprenta de barrio un folletín denominado La Chicharra. Fue víctima en su época de mordaces y duras críticas. Escribió una décima y una glosa al general Santana. Otra mujer que tuvo imprenta en el siglo XIX fue la de la viuda Castellano e Hijo, ubicada en la calle Duarte en Puerto Plata, y que publicó el primer número del periódico El Porvenir y posteriormente El Patriota y El Propagador. Ahora voy a referirme a la periodista del siglo XIX, Virginia Elena Ortea, de quien tienen ustedes en su mano el primer reportaje de género que se conozca, publicado en el Listín Diario en 1901. Virginia Elena Ortea, 1866-1903. Nació en Santo Domingo en 1863. Por su línea materna descendía directamente de los Kennedys de Irlanda, que llegaron a la isla a finales del siglo XVIII. Su vida se desarrolló entre Santo Domingo, Puerto Rico, Mayagüez y San Juan, Puerto Plata, Nueva York. A esta ciudad, Ortea viajó en 2 ocasiones para encontrarse con su padre, el periodista Carlos Ortea. Virginia inició sus estudios autodidactas junto a su padre y un voluntario ostracismo y su vida literaria en Puerto Rico, donde empezó a publicar con el seudónimo Elena Kennedy, y conoció ayer quien se estima fue su único amante o su gran amor, que fue el escritor Manuel María Sama, con quien tuvo una atormentada relación. En Puerto Rico publicó poemas, cuentos, dramas y artículos periodísticos de costumbre. Y en Santo Domingo permaneció en un baúl hasta 1995 el texto inconcluso de su novela, Mi hermana Catalina. Virginia Elena Ortea regresó de Puerto Rico en 1890 a Puerto Plata. Se marchó a Puerto Rico en 1894. Publicó por primera vez la revista Letras y Ciencia y fue la escritora del siglo XIX, la primera de quien se tiene noticia de haber ganado un premio literario con un texto en prosa titulado En tu glorieta. Es autora de la zarzuela en 2 actos, La feminista. Sin embargo,
Esta zarzuela, aun cuando permaneció inédita, se presentó para beneficio de la Sociedad Fe en el Porvenir y el Club Recreativo en Puerto Plata en 1899. Jaime Alócual señala en uno de sus libros de periodismo, Relieves Dominicanos, que esta zarzuela, hasta principios del siglo XX, era muy frecuente estudiar en las veladas, escuchar en las veladas escolares los coros de esta zarzuela. Pero lo más interesante de esta época fue el diálogo que escribió sobre el ferrocarril dominicano, lo que motivó también que fuera laureada y reconocida en Cuna de América. En la época en que Virginia Elena Ortea actúa como periodista y que es perseguida políticamente por razones de su padre y de su tío, generalmente los periódicos, como ahora, se publicaban para defender intereses políticos y más bien también para sostener candidaturas a la presidencia y campañas electorales. Tal fue el caso del periódico El Sufragio, El Voto y El Elector. En el caso que nos ocupa de nuestra periodista Virginia Elena Ortea, es importante dar a conocer que sus cuentos fueron presentados por José Ramón López en la revista Ilustrada y que entonces se consideraba que cuando tuvo ese lugar se trataba de una mujer que estaba oculta bajo el seudónimo de hombre. Todo el tiempo se argumentaba en torno a los textos de Virginia Elena Ortea que era la mano de un hombre que escribía. Sin embargo, es importante señalar que en su único libro que llegó, publicado en 1901, titulado Risas y Lágrimas, con prólogo de Américo Lugo, Lugo señalaba sobre esta mujer: es la periodista de personalidad más original entre todas nuestras mujeres del talento. Cierra la cita. Nuestra periodista Virginia Elena Ortea falleció en 1903 de tuberculosis y pidió morir a orillas del mar Atlántico, en la ciudad querida, nido de su alegría y de su infancia. Al momento de su muerte, causó sentimientos de dolor y se publicó en la revista Ilustrada un número especial con manifestaciones de admiración de sus amigos, entre ellos el escritor Manuel Cestero. La misma nostalgia de lucha y angustia que sufrió Virginia Elena Ortea, pienso que es también la misma angustia que sufren muchas mujeres periodistas en el siglo XIX, víctimas de la persecución política, víctimas del ostracismo, víctimas del desafecto. Pero lo más difícil es ser víctima del destierro político, como fue Virginia Elena Ortea, y que escribió varios poemas dedicados a su tío Juan Isidro Ortea. Virginia Elena Ortea murió entonces cerca de la gentil montaña de Isabel de Torre, a destiempo, pero escribió el maravilloso reportaje titulado Interview, publicado en el Listín Diario el 21 de agosto, el 7, 18, 20 y 21 de septiembre de 1901, sobre la muerte de la adolescente mocana Emilia Michel, la cual fue anunciada en el Listín Diario el 3 de junio de 1901. Hace exactamente 107 años. Considero, es el primer reportaje de género del cual tenemos noticias en nuestro país, dado a conocer a través de un medio de comunicación nacional, y en el cual la autora, luego de visitar al reo del hecho, el joven Jacobo de Lara, en su celda de la cárcel pública de Puerto Plata, relata las incidencias de un crimen que se denomina hoy día feminicidio o femicidio, es decir, el asesinato de una mujer por razones de género, que aún hoy día en los titulares de nuestro país ocupa la prensa amarilla con sensacionalismo, denominándolo crimen por razones personales. Jacobito de Lara terminó su vida suicidándose en la prisión de Puerto Plata en 1901. Como vemos, la existencia de esta mujer, Virginia Elena Ortea, que cierra el círculo de esta historia de esta tarde, estuvo marcada por la pérdida de seres queridos, luchas contra la tiranía, en medio de risas y lágrimas, pero mostrando a través de su sufrimiento un camino para las generaciones de mujeres periodistas del presente y un camino recorrido como periodista que debe ser reconocido y estudiado por ustedes, las jóvenes mujeres periodistas dominicanas. Ahora les invito a leer este texto escrito hace 107 años
la puertoplateña Virginia Elena Ortea. Muchas gracias.